Muy buenos días, el tema de hoy es lengua de sabios. Vamos al libro de Isaías capítulo 50 verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lengua de sabios. Diré que es uno de los temas más importantes que debemos tener en cuenta para este año. Lengua de sabios, ya que cuando usted y yo leemos el libro de Santiago, en el libro de Santiago encontramos el poder de la lengua, encontramos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. También dice que en la vida, en la muerte, en la lengua está en la vida o la muerte. Hablaremos vida, hablaremos muerte, hablaremos salud, hablaremos enfermedad, hablaremos pobreza, hablaremos riqueza. ¿Cómo usamos nuestra lengua? ¿Será que se entremete en todo asunto? ¿Será que se involucra en todo lo que nos edifica? ¿Será que se involucra en chismes, en murmuración, en queja o en crítica? ¿En qué se involucra nuestra lengua? Pero mejor aún, ¿en qué permitimos que nuestra lengua esté involucrada? Va en que usted y yo realmente modulemos nuestra lengua, pero para eso es importante renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento, renovar nuestros conocimientos a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para poder usted y yo realmente llevar palabras al cansado. Al cansado es el que no tiene ánimo, no tiene esperanza, no tiene deseo de vivir, la persona que vive en aflicción, en angustia, en zozobra, en incertidumbre. Poder llevar palabras al cansado, ya que el Señor a usted y a mí nos dio lengua de sabios, pero para poder recibir lengua de sabios y poderla tener, es importante estar en contacto con la palabra, ya que la sabiduría de Dios la encontramos en los libros de los proverbios. En los proverbios encontramos la sabiduría, cómo hablar palabras al cansado, cómo edificar, cómo formar, cómo transformar a través de las palabras que usted y yo hablamos a diferentes personas. Pero primero tenemos que edificarnos usted y yo. Pero para podernos edificar tenemos que entrar y meditar en la palabra. ¿Qué nos habla el Señor a la luz de la palabra? ¿Qué quiere Él que usted y yo obremos y actuemos acorde a lo que nos dice en la palabra a diario? Por eso miramos en el libro de Romanos capítulo 14, verso 11. Y dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. Es como cuando usted y yo entramos delante de la presencia del Señor y confesamos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro libertador, Él es nuestro proveedor. Él es quien nos saca del lodo cenagoso, Él es quien nos rescata de la inmoralidad, del pecado. Es confesar a Dios con nuestra boca, porque ahí dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y es ante el Señor que debemos confesarlo primeramente. Entrar en estos tiempos de meditación, estudio y la palabra. ¿Qué me habla hoy el Señor? ¿Qué me dice hoy el Señor? ¿Cuáles son los planes que el Señor tiene para mi vida? ¿Cuáles son los planes que el Señor tiene para mi familia, para mis metas, mis proyectos? ¿Qué quiere el Señor que usted y yo obremos o actuemos a diario acorde a como nos enseña a la luz de la palabra? Así es como usted y yo debemos actuar, así como lo dice en el Salmo 35, verso 28. Dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Tremendo, ojalá usted y yo entendiéramos esta palabra, que usted y yo hablemos de la justicia de Dios. Hay veces nos enfocamos en hablar más del problema, de la dificultad, de las circunstancias, de la adversidad, más que de Dios. O sea, se nos convierte en ese problema como en un Goliat. Está muy grande, es gigante, es imposible vencerlo. Pero cuando usted y yo confesamos y declaramos la palabra y hablamos más de Dios, menos de la circunstancia, menos del problema, ahí obrará el Señor. Dice, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El Señor tiene el control, el Señor gobierna mi vida, el Señor transforma toda adversidad, el Señor tiene el control de gobernar mi vida y transformando toda circunstancia adversa en su sanidad, en su santidad, en su revelación, en su palabra, en su voluntad. Es confesar lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida. Y es hablar siempre de la justicia de Dios. ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cómo lo ha transformado? ¿Cómo lo ha cambiado? O mejor, ¿qué ha hecho usted por Dios? ¿Qué lo ha hecho? ¿Será que usted sí confiesa que el Señor es el proveedor? ¿Que el Señor lo reveló? ¿Que el Señor lo rescató? ¿Que el Señor lo sacó de una situación difícil o adversa que era imposible poder salir? En el Señor todo lo podremos lograr. ¿Cómo lo dice el proverbista en Proverbios 12, 19? Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El ave veraz es el que habla de la salud,
de la sanidad, del cambio, la transformación, de la gloria de Dios, que aún si usted mira, el aire que respiramos es permitido por Dios. Lo que usted vemos, el cielo y la tierra, vemos que es creación perfecta del Señor. Es hablar siempre verdad con nuestra boca, es hablar lo que el Señor quiere llevarnos a hablar y actuar a través de nuestra boca, no de la mentira, porque dice que la lengua mentirosa dura solo por un momento, pero hace muchas veces mucho daño. El Señor quiere llevarnos a usted y a mí a realmente entrar en esos caminos de transformación, en poder tener lengua de sabios. Pero para poder tener lengua de sabios debemos estar conectados en la palabra, debemos morir a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, a nuestra palabra, a nuestra voluntad, y entrar y conocer los designios y los misterios del Señor a través de su bendita y poderosa palabra, y poderlo declarar en todo momento y en todo lugar. Porque así como lo dice el libro de Lucas capítulo 1 verso 64, desde el momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Nuestra boca debe ser suelta, abierta y declarando la bendición de Dios. Dale la gloria, la honra, el poder y la alabanza al Señor. Bendecimos este día. Te damos la gloria por este día. Bendecimos este día, bendecimos los aires, bendecimos el sol, bendecimos el aire, bendecimos el camino, bendecimos nuestra vida. Que seas tú, Señor, guiándonos y llevándonos en esa paz, en ese gozo, en esa alegría. Es poder alabarlo y glorificarlo y exaltarlo en todo momento. Que cuando usted y yo abramos nuestra boca, sea siempre para bendecir a Dios. Siempre, a veces obramos mal, actuamos mal, pero que esta vez lo hagamos para bendecir y hablar bien. Que nuestra boca hable de la bendición de Dios, hable de la gloria de Dios, hable de la majestuosidad del Señor, como obra a través de nuestra vida, ya que el Señor a usted y a mí nos ha dado lengua de sabios, pero lengua de sabios es poder moderar nuestra manera de hablar, pero solamente la podemos moderar a través de la palabra. A través de que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, el Señor nos lleva a conocer y entender lo que Él quiere que usted y yo hablemos, de acorde a sus designios, acorde a sus misterios y acorde a la palabra que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Por eso, así como el Señor le dijo a Josué, como le dijo en el libro de Josué capítulo 1 verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Mire que nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que debemos declarar, porque así como el Señor se lo dijo a Josué, hoy el Señor nos está hablando a usted y a mí, porque nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditaremos en él, en la palabra, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, en la Biblia, en las escrituras, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire cómo encontramos que en este texto se encierra todo lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. A veces buscamos la prosperidad en negocios, en loterías, en juego de azar, pero mire que aquí el Señor nos habla que a través de la palabra dice que tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted y yo realmente meditamos en las escrituras, meditamos en la palabra, meditamos y declaramos la palabra de Dios, dice que todo nos saldrá bien. Pero cuando confesamos la palabra de Dios, cuando confesamos y declaramos lo que la palabra de Dios nos habla y nos enseña, todo nos saldrá bien. Por eso dice que de día y de noche no debemos dejar de meditar en la palabra de Dios, y encontraremos ese cambio, esta transformación a través de nuestra boca, a través de nuestro lenguaje, a través de lo que expresemos y hablemos a través de nuestra boca, ya que la palabra de Dios nos enseña que la boca hablará, que la palabra de Dios nos habla es primeramente a usted y a mí para edificarnos y para formarnos. Y este es ese cambio que el Señor quiere hacer en usted y en mí. Palabras de cambio, palabras de transformación para nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras y nuestra voluntad en cada situación. Como lo dice el salmista en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendecir al Señor en todo momento. Hoy es el día para bendecir al Señor, es el día para bendecir esta semana. Que esta semana sea el Señor bendiciéndonos a usted y a mí. Que sea una semana de bendición, que sea una semana de prosperidad, que sea una semana donde el Señor se glorificará en su vida y en mi vida, porque vendrán cambios a medida que yo confiese y declare la palabra hacia los demás. Primeramente conmigo, segundamente con mi entorno, con las personas que me rodean. Le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos esa lengua de sabios acorde a su palabra en Cristo Jesús. Amén.